Dice Sergio Aguayo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí como siempre. Bien, Carmen. Denise Dresser, ¿cómo te va? Buenos días. Lorenzo Meyer, buenos días. Muy buen día, Carmen. Bueno, hay muchísimos temas, pero dice Denise, empezamos con Ciudad Juárez, tomemos la palabra sobre este tema que tiene muchas aristas. A ver, 3 cosas pide el gobernador Reyes Baeza básicamente. Una, trasladar los poderes de la capital a Ciudad Juárez. 2, más dinero, 3,000 millones. 3, que vaya el presidente, cosa que ya va a suceder. Básicamente eso nos coloca en un tema que tiene, bueno, todas las aristas del caso. Tuvo Gómez Montt ayer N número de reuniones con organizaciones, con familiares, pidió disculpas, ojo, muy importante, por las declaraciones desde Tokio del presidente Calderón, donde dejó el asunto como si fuera un pleito entre pandillas. Y bueno, pues ahora la propia autoridad dice, esos chicos asesinados, esos estudiantes eran, pues eso, estudiantes y no tenían vinculación con la criminalidad ni formaban parte de pandilla alguna, así que son inocentes, eran inocentes, y el gobierno de la República pide disculpas por lo dicho por Calderón en Tokio. En conjunto son algunos de los elementos. Lorenzo, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a tocar primero el cambio de poderes, la propuesta de cambiar poderes. Esto tiene una interpretación, un arcoíris de interpretaciones. Es simbólico, puede mostrar la necesidad del gobernante de una cercanía física con los afectados, una simpatía y una empatía por ellos, y en ese sentido creo yo que no hace daño si no cuesta mucho. Es decir, si le implica un costo enorme a la sociedad de Chihuahua, pues también estaría por verse. Pero en principio es un gesto muy solidario. Ahora, la jugada política del sexenio. La jugada política viene en el contexto de las elecciones. Se adelanta el gobernador a lo que debió de haber sido algo hecho por Felipe Calderón en primerísimo lugar. A ver, pero no está, a él no se le da eso de la solidaridad en esos términos. Pero la solidaridad verdadera sería que los gobernantes vivieran como vive el ciudadano común y corriente. Y aquí estamos metiéndonos en un tema enorme. ¿Por qué una clase política toma decisiones que afectan al grueso de una comunidad cuando es incapaz de vivir como ellos? Vamos a ponerlo así. Cuando toman decisiones económicas y dicen hay que amarrarse el cinturón, se requieren sacrificios, etcétera, etcétera, ellos en realidad, ¿qué están diciendo? Voy a sacrificarlos a ustedes, a mí no. No se han sacrificado, hasta donde yo recuerdo, por los años, los gobernantes mexicanos en función de los gobernados. En vísperas de una Navidad, recuerdo que levanté a un pobre señor que estaba borrachísimo cerca de donde yo vivía y lo vi en la necesidad de darle un aventón. Uh-huh. Y ya en el camino me dijo lo que yo daría porque entonces Miguel de la Madrid viviera una semana con mi sueldo. Bueno, creo yo que ese es el punto. Las élites siempre están distanciadas de las bases. Ese es un momento en que la élite, como resultado de un sentimiento de culpa, porque eso es inevitable, intenta paliarlo con esto de bajarse. Vamos a Ciudad Juárez, que se vayan sin escoltas, como vive el grueso de los juarenses, y que vivan en la Ciudad Juárez en las condiciones que les lleven a ir de las zonas donde están habitacionales, donde están las señoras que trabajan en las maquiladoras, a las maquiladoras a las horas en que ellas van, y entonces sí se les podría creer lo de la solidaridad. Regresamos. Denise Dresser, ¿cómo ves Juárez? Mira, no queda claro qué va a significar en realidad el traslado de poderes, con qué costo para los contribuyentes, con qué logística para todas las personas y las oficinas que se mueven, y cómo va a cambiar esto de entrada, la dinámica local en cuanto al combate al crimen. Pero al mismo tiempo sí me parece aplaudible que por lo menos haya un reconocimiento de la urgencia del problema, de la magnitud de aquello que se enfrenta, reconocimiento que obliga a Gómez Montt
confronta a trasladarse, que obliga al presidente a pedir una disculpa por lo dicho y que obliga a centrar la atención en Ciudad Juárez. Pero creo que más allá de la noticia del último día, lo que sí queda claro es que la estrategia que se ha instrumentado en Ciudad Juárez hasta el momento no ha funcionado. Y creo que hay un reconocimiento creciente por parte de ello, tanto del gobernador como del gobierno de Felipe Calderón, y de ahí la necesidad de un replanteamiento. Ya se había pensado, se había anunciado el sacar al ejército de las calles y trasladarlo al perímetro para que la policía pudiera llevar a cabo acciones para las cuales el ejército mismo no está entrenado. Pero creo que más allá de los despliegues de fuerza, hay que empezar a centrar la atención en los problemas estructurales de la sociedad juarense y por qué se ha convertido en un caldo de cultivo para la criminalidad. Se necesita, para empezar, un esfuerzo mucho más concertado entre autoridades que han estado peleándose. Lo hemos visto en los últimos días, las declaraciones van y vienen, el PAN acusando al gobernador, el gobernador acusando al presidente, y se genera una dinámica perversa de aventarse la bolita que impide lo que sería imprescindible en este caso, que sería la acción concertada, urgente de los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, hacer de Ciudad Juárez el centro de la atención nacional. Y más allá de eso, yo ayer leía un artículo de Lidia Cacho en el que ella citaba a este experto juarense, Alberto Islas, que hablaba de la necesidad de centrar la atención también en otras dimensiones, en otros ámbitos. Una política complementaria, agresiva, de recuperación del espacio público. Equipar a toda la ciudad, por ejemplo, con cámaras de televisión para monitorear lo que está ocurriendo y para poder tener grabaciones de la flagrancia. Censar bodegas, todas las bodegas que se vuelven el sitio, porque aquí se nos olvida que el problema central pues, es el traslado de cocaína y de marihuana a Estados Unidos. O sea, eso es lo que está generando este clima. Entonces, censar bodegas para también combatir el narcotráfico desde ahí. Aumentar las revisiones en las aduanas. Escribía Lidia Cacho, a veces el traslado a través de la aduana toma solo 4 minutos. Si no hay revisiones sustantivas, pues hay que atacar también eso. Y un programa, subrayaba ella, basándose en la investigación de Alberto Islas, de, por ejemplo, que las secundarias y las preparatorias estén abiertas, que haya clases y programas en las tardes para generar lugares en los cuales los jóvenes puedan ir a asistir, programas de deporte, artísticos, recreativos, y que los municipios empiecen a contratar a los jóvenes para trabajar en los parques, en los espacios públicos de las colonias, para así proveer una fuente alternativa de empleo a la tentación del narcomenudeo que florece a lo largo de la ciudad. Entonces, de lo que se trata es de ir pensando, y creo que la sociedad en general, en programas amplios, mucho más consensados, que no entrañen tan solo más sangre, más armas, más helicópteros, más acciones desde arriba, cuya connotación esencial es el uso de la fuerza. Y también yo creo que algo esencial es combatir el clima de impunidad que se vive en Ciudad Juárez desde hace un buen tiempo. Porque, ¿qué ha pasado? Se nos olvida que Ciudad Juárez es el lugar donde empezaron a desaparecer a las mujeres. Y que Ciudad Juárez se volvió. Ustedes recuerdan ese documental, Señorita Extraviada, de Lourdes Portillo. En algún momento ella dice, Ciudad Juárez se volvió el lugar donde podías matar a una mujer sin recibir castigo por ello. Y como hubo impunidad en esos casos, yo creo que la ciudad se volvió el sitio en donde podías matar no solo a una mujer, sino matar a cualquiera y que no hubiera un castigo por ello. Entonces, combatir la impunidad, y un problema que muchos han denotado ya en el caso del gobernador Reyes Baeza, que es combatir la corrupción política, la infiltración del narcotráfico en muchos rubros del gobierno estatal. Regresamos. Usted escucha a Carmen Aristegui en Noticias MBS. Regresamos.